Ya estamos de regreso para continuar el estudio de la lección de escuela sabática. Es un grande privilegio darles la más cordial bienvenida y desear que las lecciones de escuela sabática puedan ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. En este video estaremos abordando la lección del lunes 6 de abril y martes 7, donde estudiaremos el atributo de la santidad y del amor. La palabra santidad no es muy utilizado actualmente, quizás porque hay muy pocas cosas santas a nuestro alrededor. El sábado es un día santo, al igual que Dios, pero nuestra vida cotidiana carece de santidad. Si estudiamos los atributos que más se asocian con el carácter de Dios, descubriremos que la santidad es el centro de lo que Él es. Para poder entender lo que es la santidad de Dios, necesitamos ver lo que los profetas nos hablaron al respecto de ello. Y vamos a darle lectura a 4 versículos que nos habla acerca de la santidad de Dios. El primero se encuentra en el libro de Levíticos capítulo 20, versículo 26. Habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Primera de Samuel capítulo 2, verso 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de él, y no hay refugio como el Dios nuestro. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ezequiel capítulo 38, versículo 23. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. La santidad de Jehová no solo se ve como una cualidad abstracta, sino como el núcleo de su carácter, que define cómo se relaciona con el universo. La santidad de Dios se puede desglosar en 3 dimensiones. En primer lugar, la santidad como trascendencia, es decir, separación. Dios es santo en el sentido de que es totalmente otro. Esta es la santidad ontológica. Es la separación absoluta entre el creador y lo creado. Dios es incomparable en su poder, sabiduría y existencia. Basamos esto en lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 3, donde el profeta dice santo, 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 donde la repetición enfatiza una plenitud de pureza que lo distingue de cualquier ser humano. En segundo lugar, su santidad como perfección moral. Aquí es donde la teología adventista conecta la santidad de Dios con su ley moral. Se enseña que la ley de los 10 mandamientos es una transcripción del carácter de Dios. Si la ley es santa es porque Dios es la fuente de la santidad. Su santidad implica una intolerancia absoluta hacia el pecado, no por una actitud arbitraria, sino porque el mal es antiético a su naturaleza. La tercera dimensión tiene que ver con la santidad comunicable, es decir, el Señor nos hace a nosotros un llamado a ser santos. Un punto distintivo en la teología adventista es que la santidad de Dios no es algo que guarda para sí mismo, sino que desea compartirlo con su pueblo. Y esto está vinculado con la doctrina del santuario. Lo más importante en los muebles del santuario, en aquel tabernáculo, era la presencia de Dios. Así como la presencia de Dios se manifestaba en el tabernáculo, su presencia a través del Espíritu Santo santifica al creyente. Pero no solamente eso, sino que también está el elemento de la transformación. La santidad no es solo una posición legal, o sea, es decir, ser declarado santo, sino un proceso de santificación real, donde el carácter de la persona es restaurado a la imagen de Dios mediante la obediencia y la fe. Existe un vínculo muy importante también en la santidad de Dios que tiene que ver con el sábado.
Un aspecto único de la perspectiva adventista es la relación entre la santidad de Dios y el sábado. Es la relación entre la santidad de Dios y el tiempo. El sábado es considerado el primer objeto de santidad mencionado en la Biblia en Génesis capítulo 2 y versículo 3. Al guardar el séptimo día, nosotros los adventistas reconocemos que la santidad de Dios invade el mundo físico y temporal, permitiendo al ser humano entrar en comunión directa con esa cualidad divina. Pensemos en algunos personajes bíblicos como Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel y Juan, quienes en muchas ocasiones estuvieron ante la presencia de Dios. Notamos que su primera reacción fue quitarse el calzado, ocultar el rostro, caer de rodillas como muertos. Como seres humanos pecadores, no podemos soportar estar en la presencia de Dios. Cualquier ser humano que mirara el rostro de Dios moriría. Del mismo modo, cuando Elena G. de White tenía una visión, a menudo exclamaba: Santo, 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 porque era la palabra que parecía expresar mejor lo que ella veía. En consonancia con ello, los 4 seres vivientes que están ante el trono de Dios no dejan de exclamar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Por eso, la lección del martes 7 de abril nos habla acerca del atributo del amor. Amor quizás es la palabra más utilizada por el cristiano para describir el carácter de Dios. Esto podría deberse a que la declaración que aparece en 1 de Juan 4:8, que lo identifica con esa virtud, que dice que Dios es amor, Juan no dijo Dios siente amor, sino que Dios es amor. El amor es la esencia misma de su carácter, o sea, es decir, la síntesis de lo que Él es. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene, hemos creído en Él. Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 16 dice: hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. El amor de Dios es perfecto, gratuito y profundamente relacional. La teología bíblica sostiene que todas las demás cualidades divinas, incluida su justicia y santidad, son en realidad expresiones de amor. Ese amor lo tenemos que ver en primer lugar como el fundamento del gran conflicto. Este es el marco distintivo de la teología de la Iglesia Adventista. Se enseña que existe una batalla cósmica entre el bien y el mal que comenzó cuando Lucifer puso en duda el carácter de Dios. Y Lucifer acusó a Dios de ser un tirano y arbitrario. Por lo tanto, el amor de Dios es la respuesta a este conflicto. Recordemos que aunque Dios podía, Él no destruyó a Satanás de inmediato para que el universo pudiera ver. Por contraste, que el gobierno divino se basa en la libertad de elección y no en la fuerza. Y luego en el Sinaí, Dios le da los 10 mandamientos a los israelitas y esa ley es una expresión de amor. A diferencia de otros credos religiosos, nosotros como adventistas del séptimo día no separamos la ley de Dios con su amor. Nosotros unimos a la ley y el amor de forma intrínseca. Se considera que los 10 mandamientos de la santa ley de Dios son un muro de protección, diseñado por amor por parte de Dios para evitarnos a nosotros el sufrimiento. El amor de Dios se manifiesta al darnos una guía moral que refleje su propio carácter. Obedecer los 10 mandamientos no es una carga, sino una respuesta de amor a aquel a quien nos amó primero. Y luego miramos también esa escena maravillosa y poderosa como es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esto es el amor en acción. Para el creyente adventista, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la prueba máxima y definitiva del amor que Dios tiene como Padre hacia sus hijos. Y es allí donde se vincula el método de la sustitución. Dios mismo, en la persona de su Hijo,
asumió las consecuencias del pecado para salvarnos a cada uno de nosotros. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, y esas consecuencias la pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. A través de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos ver en cada página, cada palabra, cada frase, diseñada la palabra amor. Porque en la palabra de Dios podemos conocer cómo es Dios, pero su máxima expresión de su carácter y de su amor está en la cruz del Calvario, donde la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El atributo de la santidad y el amor de Dios son dos atributos que el Señor comparte con cada uno de nosotros. Él nos llama a ser santo porque nos ama y también nos invita a que nosotros respondamos a Él con santidad y con amor. No porque nosotros lo hayamos amado primero a Él, sino porque Él nos amó primero. Que el poder del Espíritu Santo nos dé esa capacidad, no solamente de apartarnos del pecado, sino que sea eso movido por el vínculo del amor que el Señor ha demostrado en la cruz y ha compartido con nosotros. Que Dios nos bendiga. Gracias por ver este canal, creado con el propósito de alcanzar vidas y fortalecer la fe a través de la palabra de Dios. Le invitamos a seguirnos en El Verbo Hecho Carne, en Facebook, Instagram y en nuestro canal oficial de WhatsApp. También puede escucharnos desde las 5 de la mañana a 10 de la noche en nuestra radio digital en elverbohechocarne.org. Y si el Señor pone en su corazón apoyar voluntariamente la sostenibilidad de este ministerio, encontrará la información en la descripción.